Este es el Volvo EX90, el nuevo buque insignia de la marca y según ellos el coche más seguro que jamás hayan fabricado. No sustituye al Volvo XC90, que se sigue vendiendo con sus variantes con motor de combustión, mild hybrid e híbridas enchufables, pero en este caso es un coche 100% eléctrico. Se vende con tres versiones, una con un solo motor en el eje trasero, que desarrolla 279 caballos y tiene una batería de 101 kWh, esta que es la versión de dos motores, una por cada eje, que desarrolla 408 caballos y 107 kWh de batería, y luego sobre esta existe una denominada Twin Motor Performance que desarrolla 517 caballos y que tiene la batería de 107 kilovatios, lo que le da a todas estas versiones una autonomía superior a los 600 kilómetros. Vamos a dar una vuelta y os enseño más detalles. Os voy a mostrar ahora el diseño, en este caso de la parte frontal de este EX90, un diseño frontal que se asemeja muchísimo al del Volvo X30, que es el otro modelo 100% eléctrico, y como es típico en un modelo eléctrico, pues va totalmente carenado para mejorar la aerodinámica, y tan solo en la parte baja encontramos unas lamas que se abren en función de los requerimientos que necesite el coche para refrigerar sus motores y sus sistemas de baterías. También tenemos estos faros con la clásica luz diurna con forma de martillo de Thor, que además tienen un sistema mecánico que abren lo que son las luces diurnas, las barras, para dar acceso al faro y poder tener la iluminación delantera con unos faros matriciales que funcionan francamente bien de noche. También otra cosa muy curiosa que tiene este Volvo X90 es esto que tenemos en el techo, que parece así como una capilla, como si fuera un taxi. En realidad es un radar LiDAR, mucho ojo con las cámaras porque las puede llegar a estropear al tener un sistema láser que es capaz de detectar y sobre todo de ir viendo todo lo que sucede por delante del coche en unos 300 metros de distancia, ya sea de día, de noche, esté lloviendo, haya niebla, y todo esto al final se une a todos los sistemas de radares y cámaras que lleva este Volvo X90, como 5 radares, 8 cámaras y 16 sensores de ultrasonido. En cuanto al diseño lateral, la verdad que Volvo ha hecho un trabajo muy importante, sobre todo porque el coche es totalmente diferente al XC90, pero han conseguido darle ese toque de que lo estéis viendo y veáis enseguida que se trata de un Volvo, sin grandes estridencias, sin grandes cambios, a pesar de ser un coche 100% eléctrico. Mide 5,04 metros de largo, es decir, es 9 centímetros más largo que un Volvo XC90 y se monta sobre la plataforma específica destinada para coches eléctricos SPA 2. Cosas curiosas que nos encontramos. Lo primero, llantas. Las llantas son enormes en cualquiera de sus versiones. Estas serían las más pequeñas, que son de 21 pulgadas, pero las hay hasta de 22 pulgadas. Y fijaos en el diseño, a pesar de ser unas llantas carenadas para mejorar la aerodinámica de este coche eléctrico, tienen un diseño atractivo. Hay otros coches eléctricos que empiezan a ponerle carenados y quedan realmente feas. Aquí son unas llantas bonitas. También cosas curiosas, el retrovisor. Tenemos un retrovisor que no tiene marco, ¿vale? Cuando vamos conduciendo vemos totalmente el espejo sin ningún tipo de marco, que a mí me parece muy atractivo, pero es que además tiene este soporte, el brazo donde va sentado el retrovisor, que hace las veces también de elemento para alojar las cámaras, tanto de sistema de aparcamiento, que van aquí con un pequeño chorrito para poderlas limpiar en el caso de que se manchen, como las cámaras de los sistemas ADAS de ayuda a la conducción, encargadas de ver los laterales del coche. También tenemos manecillas enrasadas con la carrocería. Ahora lo estáis viendo abiertas porque está el coche abierto, pero cuando el coche echa a circular se quedan totalmente enrasadas con la carrocería para mejorar también la aerodinámica. Disponemos de un sistema de puertas soft close, es decir, si la puerta la dejamos medio entornada automáticamente se cierra. Eso no es nuevo, lo encontramos en otros coches, pero este Volvo X90 lo lleva. También vemos todas las barras portaequipajes en color negro, todo este bisel en color negro brillo, y una de las señas un poco de identidad de este lateral del Volvo X90 es esta parte trasera, el gran voladizo que dispone este coche, que le da principalmente un diseño mucho más voluminoso y sobre todo un mayor espacio interior, tanto en el maletero como en las plazas traseras. En la parte trasera encontramos este alerón perfectamente integrado que mejora el flujo en la zona trasera. También tenemos estos pilotos verticales con esta trama de LED que quedan muy atractivos, junto con los pilotos principales
en forma de C, con esta tira en color negro que los une y que Volvo huye un poco de las modas de incorporar una tira de LED como sucede en muchos coches que encontramos hoy en día por nuestras carreteras. Y aquí os quiero hacer una pregunta: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y os hago esa pregunta ¿por qué? Porque si cogemos los pilotos traseros de un Tesla Model 3 y los damos la vuelta, pues se parecen mucho a los de este Volvo EX90. Pero bueno, al margen de esta apreciación, también encontramos la cámara de visión trasera justamente aquí, con el inyector de agua totalmente oculto, el lettering de Volvo, y luego en la parte baja tenemos estos paragolpes con la matrícula incorporada en la parte baja junto con estos reflectantes, y esta zona en color negro brillo que sí, que queda muy atractivo, que queda muy bien, pero que no resulta del todo práctica, ya que es una zona que se suele manchar mucho y a la hora de limpiarlo puede que se acabe rayando. Para acceder al maletero lo podemos hacer mediante tres formas: una, desde el interior, pulsando en la propia pantalla del sistema multimedia; otra, pasando el pie por debajo; y otra, dándole a un botón que va aquí, que a mí sinceramente la ubicación de este botón no me gusta mucho porque está en una zona muy baja y puede que nos manchemos el dedo con suma facilidad. Damos acceso a un maletero que, ojo, cubica con 3 filas de asiento 324 litros. Es un maletero enorme, es un maletero prácticamente de coche compacto. Fijaos qué tamaño más grande, y esto viene a enlazar con lo que os he dicho antes de la vista lateral, el voladizo trasero que tenía. Aquí es donde realmente se nota, en el maletero y en la tercera fila de asientos. Pero ojo, porque debajo del suelo disponemos de otro hueco generoso en la que casi podríamos meter 2 trolleys. Además, tenemos un maletero muy bien fabricado, recubierto con tela, con ganchos porta objetos o portabolsas a ambos lados que soportan hasta 5 kilos, y además tenemos dos cosas muy curiosas: una, un botón para bajar la suspensión neumática y facilitar el acceso al maletero, y eso que ya de por sí tiene una boca de carga bastante baja; y dos, desde aquí podemos plegar los asientos de la tercera fila de manera totalmente eléctrica, dando capacidad a un maletero que en este caso cubica 669 litros, gracias a que la segunda fila de asientos se puede desplazar longitudinalmente hasta 12 centímetros. Y antes de enseñaros el interior, os quiero mostrar algunas cosas curiosas que tiene este maletero. Por ejemplo, la bandeja que cubre el equipaje está construida en muy buena calidad, es metálica, y la verdad que es bastante ligera. Imaginaos que se nos acoplan los cuñados en esta tercera fila de asientos para llevarlos al pueblo, y vienen con todo su equipaje que va perfectamente alojado en estos 324 litros. Pero ¿qué hacemos con la bandeja? ¿La dejamos aquí tirada? No, Volvo ha pensado que la mejor solución es guardarla en el doble fondo como tiene que ser. Lo guardamos aquí y queda perfectamente alojada. Otra cosa curiosa, tenemos una chuleta impresa en este plástico donde vienen las medidas interiores del coche, ¿vale? Nos dice lo que podemos llegar a meter, desde un carrito de bebé, unas maletas, una lámpara, una lavadora o incluso una nevera. Aquí creo que se han flipado un poco, pero lo mismo cabe, ¿vale? Y tenemos aquí todas las distancias, tanto longitudes desde el asiento hasta la parte trasera, como con las diferentes filas de asientos. Y otra cosa muy curiosa, en este Volvo X90 encontramos en la parte frontal otro maletero de 46 litros. Bienvenidos al interior del Volvo X90, un coche que prácticamente te hace sentir como en casa, y eso es algo elogiable en Volvo. Yo siempre lo he dicho, son coches que a los pocos minutos, incluso a los pocos kilómetros de estar conduciéndolos, te parece tu coche de todos los días. Es un coche en el que enseguida te adaptas, y esto en un coche tan tecnológico como este Volvo X90 resulta elogiable, porque al final toda la tecnología que lleva este coche parece como que al final el conductor consigue interactuar a los pocos minutos o los pocos kilómetros con él. ¿Qué tenemos en este interior? Bueno, tenemos, por así decirlo, un poco como la parte de ingenieros y diseñadores más jóvenes de Volvo, que han diseñado toda la parte de sistema multimedia, pantallas, etcétera, y luego tenemos los ingenieros un poco más veteranos de Volvo que han sabido dotar a este X90 de materiales cálidos, como por ejemplo la madera natural, el cuero y demás, con unos diseños que bueno, pues te hacen sentir prácticamente como en el salón de tu casa, conservando, por ejemplo, estos maravillosos asientos que a mí siempre lo he dicho, que me parecen espectaculares. Son unos asientos en los que te sientas,
y enseguida te adaptas a ellos. De hecho, el apoyacabezas, por ejemplo, no se puede regular en altura, pero en todo momento te sientes cómodo. ¿Y por qué digo que está un poco entre los dos mundos, ¿vale? Entre el mundo tecnológico y el mundo clásico. El mundo clásico por todos los materiales empleados, por cómo están distribuidos los mandos, por cómo enseguida te adaptas al coche, y luego el mundo tecnológico, pues porque al final tenemos una pantalla para el sistema multimedia de 14,5 pulgadas en la que prácticamente se controla todas las funciones del coche. Y digo todas porque se regula desde el sistema multimedia, navegación, internet, infinidad de cosas, como por ejemplo la regulación de los retrovisores exteriores o de la columna de la dirección. No hay un mando por aquí en el que puedas toquetear esto y regularte la columna de dirección, no, tenemos que pasar todo a través de la pantalla. ¿Eso es bueno o malo? A mí esos mandos, por ejemplo, no me llegan a convencer del todo. Que todo se haga a través de una pantalla, incluso para abrir la guantera, me parece un poco como dar un paso hacia atrás, pero es cierto que son las modas y está integrado en este Volvo X90. Mandos físicos que encontramos o botones clásicos. Tan solo tenemos esta rueda circular que sirve para bajar o subir el volumen, para parar la música o para cambiar de canción si la desplazamos de manera lateral. Tenemos un volante con 3 radios, con botones que parecen ápticos, pero al final tienen su propio tacto, que no van iluminados. Es cierto que es una cosa que me chocó cuando probé el coche y lo cogí la primera vez por la noche, no van iluminados, no se ven, pero es cierto que cuando tú pones el dedo encima de ese botón, en la propia pantalla de la instrumentación, que tiene 8 pulgadas, te aparece el botón que estás tocando para poder accionar y poder entrar a diferentes funciones. Algo, la verdad, que curioso, sobre todo teniendo en cuenta que las palancas, tanto de los intermitentes como de la caja de cambios que van aquí, sí que van iluminadas. Bueno, una cosa un poco curiosa. Como digo, pantalla de la instrumentación de 8 pulgadas, con una resolución, la verdad, que brutal, exactamente igual que la del sistema multimedia, y con 3 tipos de grafías que se pueden cambiar, 3 funciones, como por ejemplo que se puede ver el mapa, se puede ver las ayudas a la conducción, etcétera. Otra cosa que no me ha llegado a gustar de este Volvo X90, por ejemplo, los mandos de los elevalunas sí que son manuales, pero tenemos tan solo 2. Para bajar las traseras tenemos que pulsar un botón y se bajarán las traseras. No encuentro una explicación lógica a esta moda que hemos visto en diferentes modelos de Volkswagen, que hemos visto también en diferentes modelos de Ford, y que Volvo en un coche de más de 80.000 euros emplee este mando con solo 2 elevalunas y que tengamos que pulsar un botón para poder bajar los traseros. Es una cosa un poco, cuanto menos, extraña. El resto del coche, bien acabado, bien ajustado, muy bien de materiales, cargado a tope de tecnología, y un coche en el que prácticamente a los pocos minutos de estar conduciéndolo parece tu coche de todos los días. Pues estas son las plazas traseras de este Volvo X90, unas plazas traseras en las que a mí, sinceramente, no me importaría realizar un viaje, puesto que son unas plazas traseras como Dios manda. Unas plazas traseras acorde ya no solo al tamaño del coche, sino al concepto de coche, que es un coche premium, un coche potente, un coche moderno, un coche tecnológico y sobre todo un coche en el que da gusto viajar por comodidad. Encontramos unas plazas traseras muy anchas, muy altas. Fijaos, tenemos un techo panorámico que generalmente, cuando incorporan techo panorámico, la altura a la cabeza suele ser un poco más reducida. Aquí prácticamente tenemos la misma altura que si no lleváramos techo panorámico. Techo panorámico gigantesco, no tiene ningún tipo de cortinilla, lleva un tratamiento anticalórico, lo que es el cristal, para evitar que nos achicharremos, por ejemplo, en verano. Tenemos 3 asientos totalmente individuales que podemos plegar de manera individual. El del centro es un poquito más estrecho, pero sigue siendo bastante generoso. Tenemos un espacio para las piernas muy grande y además podemos meter los pies debajo de los asientos delanteros, algo que en un coche 100% eléctrico sorprende, puesto que al final en la parte baja es donde va ubicada la batería y hay veces que encontramos formas un poco irregulares en esta zona. En este Volvo X90 vamos perfectamente. Tenemos 2 salidas de aire, tenemos climatizador de 4 zonas, es decir, climatizador independiente en las plazas traseras, tenemos asientos calefactables, unas prácticas fundas o huecos para poder dejar cosas detrás de los asientos, y luego tenemos unas salidas de aire prácticamente a la altura del hombro, algo que beneficia muy bien también el que el pasajero que vaya a la parte trasera vaya en todo momento cómodo. Cosas curiosas y también destacables: como veis, tenemos el equipo de sonido Bowers & Wilkins, 25 altavoces repartidos por todo el coche, en la parte superior, en los paneles de las puertas y en la parte trasera. Y luego otra cosa que denota calidad
en este Volvo X90 y que no suele suceder mucho en este tipo de coches es que los paneles de la puerta trasera son exactamente igual que los delanteros. Y antes de pasar a la tercera fila de asientos, porque ojo, el Volvo X90 se puede comprar con 5 o con 7 plazas, contaros que esta segunda fila de asientos, lo primero, se pueden desplazar los asientos longitudinalmente hasta 12 centímetros y aparte podemos reclinar el respaldo. Bueno, pues ya estoy acoplado en la tercera fila de asientos de este Volvo X90 y os voy a contar una cosa que luego muchos comentáis en los vídeos, que al final qué espacio tenemos detrás, ¿vale? Este asiento de la izquierda lo tengo colocado en la posición más retrasada, es decir, la que menos espacio da a esta tercera fila de asientos, ¿vale? La pierna, entre comillas, me cabe bien, voy bien, puedo meter el pie debajo del asiento, bueno, podría ir bien, aunque tenemos 12 centímetros hacia adelante para poder avanzar esta segunda fila de asientos y ir más cómodo en esta zona, ¿vale? Pero este asiento central, para que veáis que además son independientes, sí que va en esos 12 centímetros que podemos desplazar esta segunda fila de asientos, y fijaos el hueco que me queda, ya no solo que también puedo meter los pies debajo, sino que tenemos un enorme espacio para poder ir de manera cómoda en esta tercera fila de asientos, y eso es destacable sobre todo en un coche así, que al final no es una furgoneta en el que llevamos 3 filas de asientos y vamos más cómodo, sino que al final se trata de un SUV, se trata de un coche eléctrico que roba espacio, la batería, a lo que es el suelo, y aquí vamos de manera cómoda. También en esta zona parece que los ocupantes sí que tienen presencia en este coche. En otros coches la tercera fila es como la fila de emergencia, donde vamos a llevar lo último de lo último de lo último. Aquí podemos realizar un viaje de manera cómoda, lo primero, porque tenemos guanteras a ambos lados con portalatas, tenemos salidas de aire ubicadas en los montantes, tenemos además cargadores USB-C, que también tenemos en la segunda fila, pero en esa tercera fila también tenemos esos cargadores. Entonces, bueno, al final son una tercera fila de asientos que, a pesar de ser como una fila de emergencia, en este Volvo X90 tiene todo el sentido del mundo, se puede viajar. Y como habéis podido ver antes, además disponemos de un maletero de un tamaño considerable. Pues ya me encuentro situado en el asiento del conductor de este Volvo X90 realizando la prueba de conducción en marcha. Y bueno, lo que destacaría principalmente de este coche es su suavidad y su confort de marcha. Es un coche orientado principalmente a satisfacer a los ocupantes de una manera confortable. Es un coche en el que prácticamente lo que suceda afuera no repercute al interior. Es decir, ahora mismo voy circulando por una carretera con un asfalto en mal estado, parcheada, con algunos baches, y lo que percibe el conductor o los ocupantes es prácticamente nada. Es un coche extremadamente confortable, y ya no solo a nivel sonoro, sino a nivel de vibraciones, a nivel de suspensión. O sea, es un coche que prácticamente no transmite nada al interior, y eso, para el que se compre un coche de este tipo, un sub premium eléctrico como es el caso, y un Volvo, pues al final es lo que destacaría principalmente, que se trata de un coche extremadamente confortable. En cuanto a cómo va esta versión Twin Motor de 2 motores con 408 caballos, esta versión intermedia, bueno, pues para mí creo que sería un poco la opción más interesante de la gama. Es cierto que la versión de un solo motor y 279 caballos no la he podido probar, pero esta versión de 408 creo que es la opción más interesante, sobre todo si queremos tener ciertas prestaciones. Es un coche que pesa unos 2.700 o 2.800 kilos y es necesario mover toda esa masa, y es cierto que esta versión con esos 408 caballos lo mueve con soltura. Tiene una cosa muy curiosa, y que cuando he ido probando el coche y he ido cacharreando con él, pues lo he ido descubriendo. Por ejemplo, tenemos, como digo, un motor por cada uno de los ejes, tenemos tracción total a las 4 ruedas, ¿vale? Pero el eje tractor, por así decirlo, el eje que tira del coche, el motor que siempre va funcionando, es el eje delantero, ¿vale? A diferencia un poco de la versión de un solo motor que lleva el motor trasero. Es una cosa curiosa. Tiramos del eje delantero. Mientras el coche vaya haciendo un funcionamiento normal, el motor trasero, por así decirlo, va desacoplado. ¿Y cómo se desacopla eso? Lleva un embrague y automáticamente desacopla el motor eléctrico de las ruedas. ¿Con eso qué conseguimos? Una mejor autonomía y un menor consumo, ¿vale? Lo que sí, tenemos un modo en la propia pantalla de la instrumentación, en la pantalla del sistema multimedia,
que podemos activar un sistema que pone constante, o sea, tracción total constante, que lo que hace es acoplar el embrague a las ruedas y disponer de esa tracción total permanente. Cada vez que apagamos o encendemos el coche, en cuanto lo apagamos, ese sistema se desacopla y por defecto vuelve a la tracción delantera. Pero ¿qué sucede si no tenemos acoplado ese sistema y aceleramos a tope? Pues vais a ver lo que pasa ahora. Por ejemplo, acelero y tarda unos segundos hasta que el coche acopla ese embrague a las ruedas y directamente sale. Es decir, lo hace de manera automática sin llevarlo bloqueado, pero tarda unos segundos en conseguir esa reacción, en acoplar el embrague, mandar fuerza a las ruedas y salir catapultado. Una vez que el coche sale catapultado, entrega esos 408 caballos. Mientras tanto, parece como que tarda un poquito en acoplar, acelero, 1, 2 y al segundo número 2 es cuando el coche tira. A diferencia de que si lo llevamos, por ejemplo, lo acabo de conectar, acelero y la respuesta es instantánea. En cuanto a los modos de conducción, este Volvo X90, bueno, pues resulta un poco sorprendente. Como os he dicho antes, parece que este coche lo ha hecho gente que lleva muchos años en una marca y que le gusta lo clásico y gente que le gusta lo moderno. ¿Por qué digo esto a nivel dinámico, a nivel de conducción? Por ejemplo, modos de conducción. No tiene ningún botón en el que tú puedas ajustar un modo Sport, un modo Confort, un modo eficiente. Y eso, bueno, pues al final facilita mucho la conducción porque tú te sientas, pones el motor en marcha, echas a andar y automáticamente pues ya te olvidas de todo. Sí que es cierto que podemos regular tanto la dureza de la suspensión neumática en 2 puntos, en un modo más duro y uno más blando, o el tacto de la dirección, un modo más duro y un modo más blando. Pero todo ello hay que hacerlo a través de la pantalla y entrar a diferentes menús, que es un poco rollo. O sea, al final lo pones y yo creo que no lo vuelves a tocar en la vida, porque no sabes cómo volver a llegar a ese menú. Por lo tanto, no tiene un botón en el que se pueda regular los modos de conducción. Por eso, bueno, al final es cierto que te subes, te acostumbras a cómo va el coche, que va estupendamente, y te olvidas de todo. Lo que sí que podemos regular es la deceleración, es decir, la manera que tiene el coche de regenerar energía, ¿vale? En la propia pantalla del sistema multimedia tenemos un modo en el que el coche va a vela, es decir, yo ahora suelto el acelerador y el coche va por la propia inercia. Si le pulso una vez, tiene un modo que pone auto, que a través de los sensores frontales que lleva este Volvo X90 se ajusta a los diferentes elementos que nos encontramos en el exterior, como por ejemplo coches, tráficos y demás, y automáticamente va frenando y acelerando, pudiendo incluso detener el coche por completo si hubiera un coche delante, por ejemplo en un semáforo. Y luego tenemos otro modo que se llama One Pedal, que lo que hace es la clásica conducción de un solo pedal. Yo voy acelerando y acelera, en cuanto suelto el pedal del acelerador, automáticamente el coche va reteniendo y podrías llegar a conducir con un solo pedal, es decir, acelerando, acelero, y si voy soltando, el coche, como veis, va reteniendo, eliminando, por así decirlo, el uso de los frenos en ciertas circunstancias. Pero bueno, a pesar de no contar con modos de conducción que podamos pulsar en el momento, el poder regular la dureza de la suspensión, la verdad que se nota, porque pasamos de un coche extremadamente confortable a un coche dinámicamente muy funcional. Es cierto que cuando vamos circulando por una carretera en mal estado, como vamos ahora, notamos que la suspensión se pone un poquito más dura, pero evita que tengamos un balanceo acusado en la carrocería, sobre todo si circulamos por tramos de carretera llenas de curvas. En cuanto al tiempo de carga, batería y demás, como os he dicho antes, esta unidad de 408 caballos tiene una batería de 107 kWh de capacidad neta, es decir, lo que ya aprovechamos, ¿vale? Al igual que la versión de 517 caballos. La variante de un solo motor tiene 101 kWh. Esta batería, en esta unidad de 408 caballos, se puede llegar a cargar en una toma rápida a 250 kilovatios, al igual que la versión de 517, y de 235 kilovatios en la variante de un solo motor, por lo que pasar del 20 al 80% más o menos tardaremos unos 25 minutos. Pero bueno, en cuanto al tacto en general de este coche, lo que es la conducción, la verdad que es una auténtica delicia, porque a pesar de tener ese planteamiento confortable que os he comentado, que al final es un coche que mima a los ocupantes, ya no solo por lo silencioso y cómodo que es, sino también porque fijaos el tamaño general de las ventanillas. Tenemos unas ventanillas de gran tamaño, tanto en las plazas delanteras como traseras. Los pasajeros que vayan en las plazas traseras van a ir viendo el paisaje continuamente, ya sean niños o adultos. El coche tiene una visibilidad frontal y lateral
la verdad que muy trabajada y tiene muy buena visibilidad. Y sobre todo es un coche que se siente confortable, y eso no tiene por qué repercutir en que tenga una suspensión blanda, que sea rebotón. Al final es un coche con un planteamiento muy confortable, pero a la vez transmite una sensación de conducción muy buena, y sobre todo en la pisada que tiene este coche, cuando por ejemplo circulas por carreteras en mal estado, intentas forzarle un poquito lo que es la conducción, intentas forzarle un poco a la entrada de las curvas, cuando estás en mitad de una curva y le provocas para que haga algún extraño, en el momento en el que sales acelerando y entrega toda esa potencia, cómo el coche se siente en todo momento noble, en todo momento transmite la potencia de una manera sobresaliente, y como digo, a pesar de ser un coche muy confortable, es un coche que dinámicamente funciona muy bien. En cuanto a sus rivales directos, este Volvo X90 podríamos decir que tiene tres: el BMW iX, el Mercedes EQS y, por qué no, el Kia EV9. De esos tres rivales, el Volvo X90 para mí es el coche más confortable de los tres, el que mejor mima a los ocupantes, el que mayor calidad de rodadura tiene y el que mayor sensación de coche normal tiene, a pesar de ser un coche muy tecnológico. Creo que es un coche, como os he comentado, que te sientas y enseguida te adaptas a él. El resto necesitas un poco de adaptación, y sobre todo ves que al final son coches eléctricos y que van cargados de tecnología. Creo que este coche es un poquito más clásico y eso a mí sinceramente me gusta. En cuanto a la dinámica de conducción de todos estos, el BMW iX es el que se lleva el gato al agua. Es un coche que dinámicamente funciona muy bien, pero repercute en que es menos confortable que, por ejemplo, el Mercedes o este Volvo EX90. Eso sí, muchos pensaréis, bueno, ¿y el Mercedes no es más confortable que este Volvo? No, el Mercedes podríamos decir que está un poco a mitad, un poco de tanto del Kia como del BMW como del Volvo. ¿Y el Kia en qué posición queda? Bueno, pues el Kia, sorprendentemente, pese al productazo que tiene la marca, es un producto muy bueno, que si comparamos un poco los precios, sale un poquito más caro que la versión básica del X90. Lo que pasa es que el Kia lo que ofrece es un mayor equipamiento, una mayor autonomía y una mayor potencia, además de que dispone de tracción total a las 4 ruedas, cosa que la versión básica de este Volvo X90 solo lleva un motor en el eje trasero. En cuanto a la autonomía, este Volvo X90 declara más de 600 kilómetros de autonomía con estos 107 kilovatios hora de batería, que en realidad en condiciones normales de uso estaremos en torno a unos 480-500 kilómetros más o menos. Por lo tanto, el consumo medio homologado, aunque da un poquito por debajo de lo que realmente gasta, estaremos en torno a unos 22-24 kilovatios cada 100 kilómetros, que, ojo, para el tamaño del coche y el peso no está nada mal. Si has llegado hasta esta parte del vídeo es porque el Volvo X90 te interesa mucho, y si te interesa deberías de comprártelo. Yo sinceramente no lo dudaría. Es cierto que tiene sus rivales, pero el Volvo es muy bueno en cada uno de los apartados en los que hay que valorar un coche de este tipo. Es atractivo, seguro, tecnológico y, a pesar de ser un coche eléctrico, tiene una autonomía muy pero que muy decente. Además, las versiones básicas de un solo motor arrancan en 83.127 euros, aumentando hasta los 91.295 para la versión con dos motores y 408 caballos.